para grabar, hermanos. Amén. Gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quienes saluda una vez más, mi nombre es Fernando, soy un siervo del Señor que está predicando su palabra para de la Grey, movimiento de hijos suyos que proporciona. Desde Bolivia, nuevamente venimos con el estudio del discipulado básico, esta vez con la segunda parte de la segunda lección, cómo conocer y cómo estudiar la Biblia. En la primera parte vimos, la primera parte fue de cómo conocer la Biblia, ¿no? Y veíamos 5 formas o 5 pasos de cómo conocer la Biblia. Y hablábamos de conocer la Biblia, no en un sentido de conocerla de tapa a tapa, conocer sus hojas, conocer la forma de esta Biblia, no, sino en el sentido de cómo poder conocer la Biblia de una manera espiritual y ella pueda edificarnos. Y veíamos 5 pasos muy importantes que lo hacíamos con una memotemia levantando nuestra mano, ¿no? Decíamos leer nuestra Biblia, estudiar nuestra Biblia, memorizar nuestra Biblia, también meditar nuestra Biblia y leer nuestra Biblia, ¿no? Entonces teníamos 5 pasos para poder conocer nuestra Biblia. Y esto tiene que ser constante, es rutinario, recordar, leer, memorizar, estudiarla, escucharla también, reflexionar en ella. Y veíamos textos que nos ayudaban en la Biblia, en la misma Biblia, que nos tomaban la atención y nos ayudaban a entender que estos 5 pasos sí son bíblicos y cada uno de los pasos tiene mucha bendición. Por ejemplo, el paso de leer la Biblia, Apocalipsis 1:3 nos dice que bienaventurado aquel que lee, ¿no? Las palabras de esta profecía. Entonces, hay una bienaventuranza, hay una bendición cuando cumplimos nuestro mandato de que es escudriñar la Biblia y que la Biblia sea nuestro cotidiano vivir y es más, sea nuestro alimento sólido del cual el cristiano se alimenta de manera espiritual. Entonces, cada vez que cumplamos las ordenanzas de Dios, va a haber bendición. Obviamente no bendición la cual nosotros queremos, sino la bendición que Dios quiere. Y la bendición que Dios quiere para ti y para mí es que seamos cristianos maduros, que seamos cristianos fuertes, cimentados en la roca y podamos dar fruto a Dios, ¿no? Entonces veíamos mucho de eso. Hoy vamos a entrar a la segunda parte, que es cómo estudiar tu Biblia. Después de haber visto cómo conocer nuestra Biblia de una manera básica, hoy vamos a entrar a la segunda parte, cómo estudiar la Biblia, ¿no? Ahí sus materiales, los hermanos, los que tienen, vamos al punto número 4, cómo estudiar la Biblia. Existen reglas formales de cómo estudiar la Biblia. Estas reglas nos ayudan a no salir de la interpretación bíblica y nos dan una propia interpretación según estas 2 reglas, ¿no? Estas reglas que son fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son estas reglas? Número 1, la hermenéutica. Número 2, la exégesis, ¿no? Entonces, vemos que dentro de la interpretación bíblica, que ya es un poco más profundo y esto conlleva y va de la mano con el estudio de la palabra, vemos que hay 2 reglas fundamentales principales, la cual nos va a ayudar a poder interpretar correctamente según lo que la Biblia interpreta. Recuerda que un principio de interpretación es la siguiente: la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, para esta correcta interpretación, para este correcto estudio, se utilizan 2 herramientas. ¿Cuáles son? La hermenéutica y la exégesis, ¿no? Aunque dentro de estas 2 reglas hay varios principios de interpretación, queremos darle a usted un concepto básico de ambas. Una vez más, recuerde que este es un estudio básico y que este estudio le va a ayudar a usted a poder llegar a más territorio en cuestión a la interpretación bíblica correcta. Entonces, hoy vamos a tocar puntos básicos de la exégesis y la hermenéutica. Vamos a entrar ahorita al concepto, pero lo siguiente que quiero decirle, amado hermano, amada hermana, es lo siguiente, ¿no? Que tanto la exégesis y la hermenéutica es como un campo, ¿no? Que dentro de estas dos reglas de estudio hay muchas reglas que se disuelven o que vienen adjuntadas a las 2, ¿no? La hermenéutica tiene reglas y normas de interpretación, de igual manera la exégesis, y ambas tienen la misma finalidad. ¿Cuál? Una correcta interpretación. Tanto la hermenéutica como la exégesis nos van a ayudar a hacer una correcta interpretación, ¿no? Ahora, la hermenéutica, por un va a ir a lo más básico y la exégesis va a ir a lo más profundo, ¿ya? Pero escucharemos los conceptos básicos, ¿ya? Vamos a conceptos básicos de las 2 palabras. Hermenéutica. Inciso A. La hermenéutica considera la naturaleza histórica, la gramática, la cultura, el contexto del pasaje a estudiar, con el propósito de entender lo que los autores originales quisieron decir y encontrar fundamentalmente el mensaje teológico, lo que quiere Dios, el mensaje de Dios. Te lo voy a simplificar de la siguiente manera.
tú tienes que ver estos dos campos, estas dos reglas de la siguiente manera. La hermenéutica es un poco más básico, por así decirlo, y la exégesis va a ir más profundo, ¿ya? La hermenéutica un poco más básico, algo elemental y fundamental, pero ya la exégesis va a ir más allá. Va a haber mucho estudio en la exégesis. En la hermenéutica, ¿qué es importante? En la hermenéutica, para hacerlo resumido en este concepto básico, nos va a apuntar a qué? A la gramática, la cultura y el contexto. Por ejemplo, recuerde que la Biblia es un libro literario. Como cualquier libro literario secular, en la área de gramática nos enseñan, ¿qué cosa? Verbos, adverbios, pronombres, sílabas, artículos, etcétera. Todo eso que utilizamos en un estudio dirigente de algún estudio secular, también se va a utilizar ¿en qué? En la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una literatura. Recuerde eso, la Biblia es literatura. Y va a haber palabras, nombres, subtítulos, títulos, artículos que nos van a ayudar a hacer una mejor interpretación. ¿Ya? Vamos a entrar a ejemplos más adelante. 2. La cultura. La cultura. Por ejemplo, los días viernes estamos estudiando, o acabamos de estudiar el libro de Pablo a los tesalonicenses, y vimos mucho, ayudó mucho a nuestro comprendimiento y a nuestra interpretación del libro entero, que saber la cultura, ¿no ve? Cuando digo cultura me refiero a los habitantes de la época a la cual se está escribiendo o los que están siendo receptores del mensaje bíblico. ¿Qué están pensando? ¿Cómo es su cultura, su manera de pensar? ¿Cómo es su manera incluso de hablar? ¿Cuáles son sus dialectos? ¿Cuál es la problemática? ¿No? Ellos qué piensan acerca de la cultura, acerca de lo religioso y acerca de lo social? ¿Cómo se está dando el entorno en el momento en el cual se está escribiendo o a las personas a las cuales se está escribiendo? Entonces, la hermenéutica va a ir ahí. Por ejemplo, lo que hicimos en Tesalonicenses fue utilizar hermenéutica, porque fui al trasfondo histórico, a la cultura, ¿se acuerdan? Entonces, eso es utilizar el contexto. También en el estudio expositivo, si se dieron cuenta, usé la gramática, porque entendí palabras o les hice entender que había títulos o nombres que reflejaban otro tipo de cosas, ¿no? Entonces la gramática es muy importante también utilizar, así también como la cultura, el trasfondo histórico, lo social, lo político, todo eso lo que estaba aconteciendo en la época actual, ¿no? Y número 3, el uso del contexto. En la hermenéutica utilizamos el contexto. Ahora, en cada estudio no es necesario que yo les diga, hermanos, voy a utilizar hermenéutica. No, porque tú ya vas a saber, hermenéutica, ¿qué es? El trasfondo histórico, la cultura, cómo están los primeros oyentes, y número 2, ¿qué más? La gramática. ¿Qué es lo que Pablo está escribiendo? ¿Por qué Pablo lo escribe? Por ejemplo, mira, en la gramática hay que entender a veces los títulos. Y interesante porque en Tesalonicenses, Pablo no le llama al anticristo, anticristo, ¿qué le llama? Hijo de perdición, hijo de pecado, y tiene un propósito ese nombre. No sé si me dejo entender. La gramática y los títulos va a ser muy importante. Así también como en el Antiguo Testamento, cada título de Dios tiene una importancia. Elohim, Adonai, ¿no? Entonces va a haber mucha constancia de eso. Tú tienes que entender que si hay un título, estás reflejando al borde de eso todo el contexto, todo el libro. Entonces va a ser muy importante ver la gramática también ahí y también la cultura. Número 3, la hermenéutica también utiliza el contexto. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar, un ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 32, yo quiero estudiar ese texto, o 33 y 34, un ejemplo, pero yo forzosamente, por regla de interpretación correcta, voy a aplicar una de las reglas de la hermenéutica. ¿Cuál es? El uso del contexto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo voy a estudiar el verso 33 y verso 34, tengo que ir al contexto, es decir, a lo que está antes del texto y lo que está después del texto. ¿Ya? Para yo saber interpretar lo que me quiere decir verso 32 y verso 34, tengo que utilizar todo el contexto. Desde el capítulo 1, si es necesario, tengo que ir leyendo para que se vaya armando el tejido de cada texto. ¿Ya? Por eso cada texto va de acuerdo a su contexto. Una frase conocida es: un texto sacado fuera de su contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, se maneja mucho el contexto. Ahora, en la hermenéutica hay dos tipos de contextos. Número 1, contexto inmediato, ¿ya? Contexto inmediato, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a estudiar Mateo 24, 32, como lo decíamos en el ejemplo,
y yo no lo voy a poder entender. ¿Y qué está pasando ahí? Ah, voy a utilizar una regla de la hermenéutica. ¿Cuál? Voy a utilizar el contexto. Entonces voy a ir del 24, voy a empezar a leer, voy a entender la problemática, la cultura, un poco de gramática. Ah, por eso está avanzando y va a llegar a una culminación. Ah, ya, por eso se dice esto en el verso 32 y verso 33. Estoy utilizando el contexto, eso se llama contexto inmediato. ¿Ya? El contexto inmediato se utiliza versículos antes, versículos 3, hasta capítulos antes o capítulos después, ¿ya? Entonces vamos a ver mucho de eso en el uso del contexto. Ahora, número 2, el uso del contexto lejano, ¿ya? Hay el contexto inmediato y el contexto lejano. Hermano, ¿qué es el contexto lejano? Como el mismo nombre lo dice, ¿no? Es un contexto, es una historia, la seguida de la historia o de la ilación, pero que ya va a estar en otro libro. Entonces, va a haber mucho de ese tipo de regla en la Biblia. Por ejemplo, del Antiguo Testamento, eh, vemos la restauración de Israel, ¿no es cierto? Vemos la restauración de Israel, vemos cómo Israel en un futuro será totalmente limpiada de pecado, como dice la profecía de las 70 semanas de Daniel, una Israel en una futura donde Dios colocará sus pactos en sus corazones, etcétera. Pero Pablo, en Romanos capítulo 11, habla de una dicha restauración, cuando dice a los creyentes, mira, tú piensas que Dios desechó a Israel en ninguna manera, entonces Dios hará con ellos un nuevo pacto y los podrá a restaurar, porque dice que ellos son el olivo natural y nosotros, la iglesia, somos el olivo silvestre. Si así fue su caída, ¿cuánto más será su restauración? Dice, ¿no? Romanos capítulo 11, y finalizaría diciendo, hermanos, no seáis arrogantes en vuestro modo de pensar, porque Dios no ha desechado a Israel. Es más, cuando venga el libertador, toda Israel será salvo, ¿no? Entonces, lo que puedo estar utilizando en el caso de Jeremías 31 o Isaías cuando habla de una futura restauración de Israel, yo puedo ir al contexto lejano. Ah, mira, Pablo también va a mencionar eso, ¿no? O por ejemplo, Daniel está hablando de la abominación desoladora en Daniel capítulo 7, 8. ¿Y quién habló también de la abominación desoladora? Jesús, ¿no es cierto? Jesús también está hablando de esa abominación desoladora en Mateo 24. Mira, estoy estudiando Daniel capítulo 8, hablando de la abominación desoladora, pero puedo utilizar el contexto lejano. Me voy hasta Mateo. ¿Por qué? Porque el tema es el mismo. ¿Te das de cuenta? El tema es el mismo. Entonces, eso es el uso del contexto lejano. Ahora, ojo que para que sea válido la hermenéutica de utilizar un contexto lejano, forzosamente el texto tiene que estar hablando del mismo tema. ¿Ya? No se puede utilizar, y me voy a otro contexto lejano, pero que no se esté hablando de eso, ahí estamos cometiendo un error. Y ese es el error que cometemos muchas veces, ¿no? A veces podemos hablar de un tema y nos vamos a Mateo 24, ahora vamos a Isaías, pero nada que ver, solamente un texto suelto para poder afirmar lo que uno está pensando. Y eso es lo que piensan mayormente los calvinistas, ¿no? Que te van a llevar a un pasaje y para hacerle decir a la Biblia lo que ellos piensan que hacen, te van a llevar a otro pasaje, te van a llevar a otro pasaje, te van a llevar a otro pasaje, y así ellos están armando qué cosa, una doctrina, una enseñanza, y dicen, ve, la Biblia dice, pero como tú ya sabes ahora, ¿qué tienes que hacer? A ver, un momento, ese contexto lejano que estás usando no tiene nada que ver con lo que estás afirmando. Entonces nos va a ayudar mucho a entender el contexto lejano. ¿Te das de cuenta? En la interpretación. Ahora, como lo decía en la introducción, hablando del estudio expositivo y el estudio temático, ese es el error que se comete en el estudio temático, porque en el estudio temático estamos acostumbrados a que el líder, el pastor, venga y diga, hermanos, vamos a hablar hoy acerca del arrepentimiento, ¿no? O acerca, no sé, acerca de las obras, ¿no? Y te lleva en Marcos, luego se va a Judas, luego se va a Romanos, luego se va a Juan, y está armando, ¿qué cosa? Una enseñanza, ¿no? Pero muchas veces utilizan textos que nada tienen que ver con eso. Pero ahora tú ya sabes. La regla de la hermenéutica dice que si voy a utilizar el contexto lejano, forzosamente ese texto lejano tiene que estar hablando del mismo tema. Yo no puedo sacar un tema que Pablo esté hablando acerca de la redención final y le saco una partecita como que calza con lo que quiere enseñar. No puedo hacer eso, porque ya he roto toda la ley del contexto lejano. No sé si me estoy dejando entender, espero que estés entendiendo, ¿no? Entonces, esa es la hermenéutica. ¿Te das cuenta? La hermenéutica se queda en la Biblia. Pasaje, libro, tema y todo eso que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, déjame repetirte
el concepto, porque en el concepto decíamos algo importante, ¿no? Lo importante en la hermenéutica, esto grábate bien y subraya los que tienen material ahí, es encontrar el mensaje teológico, es encontrar el mensaje teológico o el mensaje que Dios quiere dar. Por ejemplo, mira, muchos dicen, pero mira, cuando salió, ¿qué les digo? Cuando salió Noé del arca, tenía sus hijos ahí, Sem, Ham, Jafet, y dice que Noé se embriagó y sus hijos vinieron, se burlaron, le vieron desnudo, etcétera, y muchos ya piensan cosas, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo van a ver a su papá? Es más, otros ya exagerados dicen, el que lo vio desnudo, incluso ahí dice que no se burló, sino que tuvo relaciones con Noé, y ese fue el castigo por el cual Noé les castigó. Entonces, empiezan a sacar, ¿qué cosa? Deducciones, ¿no? Puede que haber sido así, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando entra Lot con su familia, al momento de salir, la mujer de Lot se convierte en estatua de sal, avanzan ya hacia el monte ellos, pero dice que ya más adelante las hijas de Lot embriagan a su padre y tienen relación con ellos para que ellas tuvieran descendencia, ¿no? Y de esa descendencia nace la nación de Moab, ¿no? Las moabitas. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que cómo va a ser esto? Esto es incesto, que cómo Dios va a permitir eso. Pero recuerde una cosa, la hermenéutica nos da una gran clave para alejarnos de las especulaciones, de decir, no, ¿cómo Dios no? ¿Qué nos da? Hay un mensaje. Cuando tú lees la Biblia y dices, mira, las mujeres, las hijas de Lot se juntaron con su papá, se alegraron a su papá, le emborracharon, pero hay un propósito ahí, hay un mensaje de Dios. No es que Dios quiere hacerte pensar que Dios permite la maldad, etcétera. No, hay un mensaje teológico, así también como hay un mensaje cuando Caín conoce a su mujer y muchos, ¿y de dónde sacó Dios ¿de dónde sacó la esposa Caín? ¿Cómo fue la cosa? Ahí, ¿dónde? No. Y empiezan a buscar preguntas que Dios no quiere, que no son relevantes. La hermenéutica nos ayuda a eso. La hermenéutica dice que detrás de eso hay un mensaje y nosotros como estudiantes no es preguntarnos, a ver, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Por qué las hijas así hicieron esto? ¿Por qué pasó esto? No estoy entendiendo. No es nuestra tarea como estudiantes eso, hacernos preguntas que Dios no quiere que nos hagamos. ¿Sabes lo que Dios quiere que nos hagamos la pregunta? ¿Qué mensaje hay en esto? ¿Qué mensaje hay en esto? Continúo leyendo y voy a entender el mensaje de Dios, ¿ya? El mensaje de Dios. Recuerde que en la lección número 1, hablando de la introducción de la Biblia, cuando dijimos que Dios inspiró la Biblia, ¿qué dijimos? Dios no inspiró o no reveló todo lo que él quería, todo lo que pasó en la historia. Hay detalles que se han omitido, obviamente, ¿no? Pero Dios ahí, al inspirar la Biblia, no es que quiso relatar punto por punto, pasó esto, luego esto, así detalladamente, no, Dios nos va a dar historias, tal vez muchas veces saltando en el tiempo, pero el mensaje tiene que ser el mismo. Recuerde eso y los 3 pilares que hemos aprendido en la lección pasada nos va a ayudar mucho. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, no me rompo la cabeza y digo, pero aquí qué pasó, pero aquí yo no entiendo, pero aquí, entonces, ¿qué tengo que entender yo? Voy a utilizar las reglas de la hermenéutica. Número 1, tal vez no estoy entendiendo porque esta palabrita puede significar otra cosa para los que han leído o los que han recibido la carta originalmente. Eso va a pasar mucho. Número 2, ahí utilizo la gramática también, ¿no? Número 2, voy a entender, no entiendo esto, entonces voy a leer el contexto. No entiendo 4 versículos antes, 4 versículos después, mejor, ¿qué hago? Leo 3 capítulos antes. Ya, mejor si lees toda la Biblia, todo el libro, ¿no? Pero si no te ayuda los 3 capítulos o versículos antes, tú puedes ir más atrás, ¿no? Y así vas a ir entendiendo toda la Biblia. Y lo más importante, no voy a la Biblia con preguntas, ¿por de qué, cuándo, cómo pasó? No, yo voy a la Biblia entendiendo qué cosa. ¿Cuál es el mensaje de Dios en esta historia? Porque siempre hay un mensaje de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, voy primeramente a eso. Ahora, un detalle para la hermenéutica, hermanos, es muy importante. Y esto, atiéndame bien esto, ¿ya? La Biblia es un libro, como lo decíamos en la lección 1, la Biblia, aunque está compuesta por 66 libros, es un solo libro, con un solo autor, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces la Biblia va a reflejar una historia completa. No es que Moisés, el Pentateuco, una cosa habla y después empiezan los profetas hablando otra cosa, como libros separados que hablan de otro tema, de otra. No, toda la Biblia se une. Y me gusta la ilustración que hizo alguien, me dijo, mira, toda la Biblia
es como la mente, ¿no? Como una mente que tenemos nosotros y tenemos ahí en nuestra mente nuestras neuronas. Y cuando tenemos una idea, ¿qué hacen? Las neuronas se van juntando y cuando se juntan, ¿qué hacen? Hacen una sinapsis, ¿no? Se unen para formar una idea. Entonces, cada texto, cada palabra, cada libro en la Biblia son como neuronas que se conectan y se entretejen. De ahí la palabra texto o tejido, ¿no ve? Cada libro se están tejiendo y están armando ¿qué cosa? Un tema, un punto, ¿no ve? Entonces espero que entienda siempre eso. Toda la Biblia está apuntando a un tema, ¿ya? Y eso lo hemos visto la semana pasada. Siempre lee eso, ¿ya? Número dos, exégesis. Ah, perdón, les iba a repetir el concepto, ¿no? La hermenéutica considera la naturaleza histórica, la gramática, la cultura y el contexto del pasaje a estudiar, con el propósito de entender lo que los autores originales quisieron decir y encontrar. Fundamentalmente el mensaje, esta es clave, subraye, el mensaje teológico, lo que Dios quiere, el mensaje de Dios, ¿ya? Punto número dos, exégesis o inciso B, exégesis. La exégesis trasciende al contexto, eso es muy importante. De acuerdo a lo que dije al principio, ¿no ve? La hermenéutica va en la Biblia. Contexto, historia, cultura, trasfondo, palabras claves, gramática, pero la exégesis va a trascender a la Biblia. Escucha lo que dice el concepto. La exégesis trasciende al contexto o pasaje a estudiar. Es decir, que la exégesis va al trasfondo de la época, busca el mensaje central del libro y la sitúa en la línea de todo el panorama de la Biblia, yendo muchas veces, escuche esto, al idioma original del texto, con el propósito de extraer de la Biblia la interpretación y no el estudiante poner su propia interpretación. Muy bien. ¿Qué es la exégesis? La exégesis va más allá de la hermenéutica. Ojo, recuerda a esto que la hermenéutica no es solamente lo que yo te dije. Hay muchas reglas de interpretación. Recuerda eso. Así como la hermenéutica y la exégesis tienen muchas reglas de interpretación que hay que aprender y cada paso, cada regla va a ser sorprendente para nuestra comprensión bíblica. Hoy solamente estoy dando conceptos básicos. Ya, recuerda eso. La exégesis también. La exégesis trasciende al contexto, al texto. Es decir, ejemplo, volvemos al ejemplo de Mateo 24:32. Muy bien, yo voy a estudiar Mateo 24:32 y ya no solamente voy a hacer hermenéutica, voy a hacer exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis trasciende al texto, es decir, que yo incluso voy a leer, estudiar la época. ¿No? La época del primer siglo cuando Jesús estaba predicando. Hermano, ¿hay libros acerca de eso? Claro que sí. Los judíos muchas veces reflejaron historias de la misma nación y cómo la misma nación fue trascendiendo su cultura. Y por ejemplo, los Macabeos, Macabeo 1, Macabeo 2 Judith, Tobías, son libros que aunque no son inspirados, pero nosotros como cristianos no los decimos, no, esto es de Satanás, tampoco. Recuerde una cosa, esos libros han sido escritos en el periodo intertestamentario. Antes de que Jesús naciese, había 450 años de que de silencio. Dios no levantó un profeta, Dios no dijo nada, por eso se le conoce a otros eruditos como el tiempo del silencio. En ese tiempo de 450 años, judíos se levantaron y escribieron escritos. Entre esos son 7, si no me equivoco, pero los más conocidos son Macabeo 1, Macabeo 2, Judith, Eclesiástico, etcétera. Esos libros nos relatan lo que está pasando en esa época donde Dios no inspira, no revela, no levanta nada, ¿ya? Por lo tanto, la exégesis va a ir ahí. ¿No ve? Pues te decía, no, nosotros no decimos que son libros de Satanás, no. Sabemos que no son inspirados, pero nos ayudan a qué? A entender la historia en el tiempo, en el periodo intertestamentario, ¿no? Así que es muy importante leer el libro, de esos libros para cultura general, para hacer exégesis. Ojo que la exégesis es más profunda, más profunda. Entonces, la exégesis trasciende al texto. Ah, muy bien. En este tiempo, ¿qué estaba pasando? Número uno, estaba el segundo templo aún construido. ¿Quiénes estaban gobernando? El Imperio Romano. Ah, entonces voy a estudiar cómo era el Imperio Romano, quién estaba a cargo y quién era este personaje conocido como Pilatos, porque Pilatos a última hora llega a encabezar el imperio allá en Jerusalén, más antes de él estaba otra, etcétera. Hay mucha historia ahí.
Entonces yo voy, para entender más el texto, voy al trasfondo, pero ya me alejo de la Biblia, sino ¿qué hago? Voy a la historia. Por eso la exégesis trasciende eso. Número dos, la exégesis muchas veces ¿a dónde va a ir? Al idioma original, ¿ya? Porque recuerda una cosa, lo que les dije la semana pasada, o no me acuerdo si fue en la lección uno, lo que les dije, cuando hablamos acerca de las traducciones, ¿se acuerdan? Muchos me preguntaron, hermano, ¿y qué traducción es la correcta? Ya les dije, no hay ninguna traducción correcta. Ahora, entiende esto. Cuando yo voy a estudiar la Biblia, tengo que entender una cosa. La Biblia que yo tengo, la Reina Valera, que la mayoría utilizamos, tengo que entender que tiene errores, ¿ya? Porque es una traducción que en el tiempo las traductoras, perdón, las empresas que tradujeron la Biblia fueron alterando algunas cosas, ¿no? Y cambiando ciertas palabras, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, tengo que entender eso, ¿ya? Entonces, la exégesis va a ir más allá, va a ir al punto de origen y va a decir, esta palabra en el original, ahí vas a escuchar esta, ¿no? En el original, esto dice, eso es exégesis, ¿no es cierto? Eso es ir a la exégesis. Muchas veces la exégesis nos va a ayudar. El caso de Primera Tesalonicenses, por ejemplo, que vimos en ese caso, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer yo? Y espero que muchos lo hayan averiguado, no creo que se hayan quedado solamente con lo que el hermano Fernando dice. Les dije claramente, esta palabra elegidos no está en el original. Entonces, la exégesis trasciende nuestra Biblia, nuestro texto, ¿y dónde va? A los textos originales o a los manuscritos que se han encontrado en el Mar Muerto, ¿no? Entonces dice, ajá, en el original no está esta palabra, o falta esta palabra, o esta palabra, esto significa. ¿Por qué? Porque recuerda que la Biblia está escrita en tres idiomas, hebreo, arameo y griego koiné, ¿ya? Ahora, recuerda que en el idioma hebreo una palabra puede tener muchas acepciones, ¿no? Entonces, yo tengo que entender, por ejemplo, la palabra salvo muchas veces va a significar salud o la salvación del alma. También la palabra fe. La palabra fe puede significar qué cosa? Creencia, creer en algo o testimonio. ¿No ve? Yo doy fe de que esto es verdad. ¿Ve? Entonces, algunas palabras van a tener distintas acepciones, pero yo voy a entender una cosa, yendo al idioma original, voy a decir, a esta palabra esto significaba, ¿no? Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento cuando hablamos de los títulos de Dios, como Elohim, Adonai, El Shaddai, etcétera. Cada uno tiene un significado, entonces la exégesis va más allá. ¿Te das de cuenta? La exégesis va más allá. Ahora, la exégesis se utiliza en un campo más, ¿cómo les digo? Más académico, ¿no? Porque tienes que saber mucha historia, tienes que saber los manuscritos originales, ¿no? Y a veces por falta de este conocimiento muchos erran y ¿qué es lo que consideran? Mi Biblia Reina Valera es la mejor, la que es perfecta y no sabe cuántas alteraciones tiene nuestra Reina Valera. Es por eso, como les dije la semana pasada, que es mejor estudiar la Biblia con múltiples versiones, en especial versiones que han salido recientemente. ¿Por qué? Porque esas versiones están más conectadas con el último descubrimiento que se hizo en el Qumran, en el Mar Muerto, donde se encontraron los rollos antiguos, ¿no? Entonces, ahí podemos un poco destacar eso. Recuerda siempre eso, la Biblia puede tener algunas equivocaciones, pero yo voy a entender una cosa, utilizando la hermenéutica, el contexto, y ¿qué más? Dos, utilizando la historia y también yendo al idioma original, que muchas veces es necesario, muchas veces sí es necesario eso, ¿ya? Ahora, dice también, ahora, eso es lo hermoso de la exégesis, eso es lo hermoso de la exégesis, porque la exégesis va a tomar un texto o el texto que estamos estudiando y lo va a alinear al panorama de la Biblia. Ejemplo te voy a dar. Mira, en la exégesis manejamos ordenadamente, no mezclamos. En realidad no debemos mezclar ni la hermenéutica, no lo mezclamos. ¿Qué es lo que no mezclamos? Que la Biblia va a hablar acerca de temas. Por ejemplo, va a hablar en la Biblia de escatología, va a hablar acerca de la salvación. Yo no puedo mezclar un texto de escatología y traerlo hacia la salvación. Eso no hace la exégesis. La exégesis saca el texto y la adecua en su lugar. Ah, esto es escatología, es para este tiempo y es para este grupo o destinatario. Por ejemplo, el caso de Joel. El caso de Joel, cuando dice los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones, etcétera. Mira,
Cuando yo hago una exégesis del trasfondo, utilizo la hermenéutica, el contexto, el trasfondo, y utilizo exégesis, la cultura, y me voy más allá de la historia, ¿qué entiendo? Que lo que Joel está hablando, número uno, no es para la iglesia, porque en el tiempo no había iglesia. Número dos, está hablando a la nación de Israel, y número tres, está hablando en un tiempo futuro, ¿no? La exégesis, ¿qué es lo que va a hacer? La exégesis va a tomar el texto y ¿dónde le va a llevar? Esto es para el tiempo del fin. ¿Cuándo va a pasar eso? En el tiempo de la tribulación, cuando el remanente de Israel se ha levantado y pueda tener la revelación de parte de Dios para predicar el evangelio del reino por todo el mundo. Después de eso, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre todos. ¿Eso cuándo está pasando? Obviamente está pasando en la etapa de la tribulación, cuando toda Israel está siendo purificada. Entonces, ¿cómo yo voy a tener un texto que habla de Israel en un tiempo futuro y le digo, mira, ahora, hermanos, no es necesario leer la Biblia, no es necesario, ni estudio ni nada, solamente ora, ayuna y Dios te va a revelar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, los ancianos soñarán sueños. Tú, anciano, que no sabes leer, que no sabes escribir, no importa, Dios te va a dar sueño, visión. Ya se equivocó. Totalmente ahí, una X. Mala interpretación, lo equivocaste. Lo mismo pasa con Malaquías, hablando del diezmo, ¿sí o no? Entonces, muchas cosas hemos interpretado y aplicado mal porque no era su tiempo, no era el destinatario y qué más, no era la aplicación que el texto quiere dar, ¿no? Entonces, la exégesis nos va a ayudar a colocar el texto, el capítulo y el libro en la línea del panorama de la Biblia. Hay un panorama y te lo dije en la lección número 1. Entonces, eso es lo hermoso de la exégesis. Y nos va a hacer entender una cosa. Ya, entonces esto es para este momento, no es para nosotros, entonces esto es para acá. Entonces me ayuda a entender todo eso, ¿no? El caso de Mateo 24, mira, vamos a ir a ejemplitos para que tú puedas entender. El caso de Mateo 24, cuando Mateo 24 dice, eh, vendrá el Señor y tomará de sus ángeles y sus ángeles irán por los cuatro confines de la tierra y recogerán a todos, dice, ¿no? Y dice, una será tomada, otra será dejada, uno estará en el molino, otra estará en el trabajo, una será tomada, otra será dejada, etcétera. Y uno, ¿qué entiende? Yo que tengo teología y digo, hay un arrebatamiento. Esto es arrebatamiento. Entonces digo, en Mateo 24 Jesús está hablando del arrebatamiento, pero no es así. No es así. En Mateo 24 no hay iglesia, no se habla del arrebatamiento, es más, nada tiene que ver la iglesia, porque en Mateo 26 Jesús está diciendo, edificaré mi iglesia en un tiempo futuro. La iglesia empieza en Pentecostés, ¿no? Entonces, no está hablando la iglesia. Cuando yo utilizo la hermenéutica, la exégesis, ¿qué digo? Número uno, voy a utilizar el contexto. ¿Cómo empieza el contexto? Con la pregunta de los judíos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Y Jesús les va a hablar a ellos. Ahora entiendes por qué dice, cuando se siente la abominación desoladora, escapen, huyan, dice. ¿Quiénes? Ustedes, los judíos, cuando vean en el templo sentado a la abominación desoladora del que habló Daniel, huyan. Y dice ahí Jesús, ojalá que cuando huyan no sea en días de reposo ni en invierno. ¿A quién está hablando? ¿A la iglesia? ¿Guardamos sábado? No, pues. Entonces ya ahí por raciocinio tienes que entender, aquí hay algo raro. ¿Qué utilizo? Hermenéutica, contexto. No me ha ido mucho suficiente a exégesis. Voy a ir al tiempo, voy a utilizar el panorama de la Biblia. ¿Y la exégesis qué hace? Separa. Esto es escatología, esto es hablando de la salvación, está hablando de un tiempo futuro, etc. Eso es lo hermoso de la exégesis, que lo coloca el texto en su lugar adecuado, ¿no? Y solamente sacamos los principios elementales, ¿no? Entonces es muy importante eso. Hermano, ¿cómo podemos saber eso? Leyendo toda la Biblia. Tú tienes que entender que en la Biblia, como les decía, ahorita vamos a entrar en eso, espero que tengan listas sus tablitas. Ahí está clarito. Libros poéticos, libros sapiensales, libros, ¿qué más? Libros proféticos. Entonces, como ya tengo el orden de la Biblia, ya sé a qué línea va a depender. Por ejemplo, cuando entiendo que Salmos es un libro poético, exagerado, no puedo entender cómo los calvinistas entienden Salmos 51, cuando dice, en el vientre de mi madre ya fui pecador, desde el vientre de mi madre ya fui pecador, dice David. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Desde que somos bebés ya somos pecadores, y eso es un error. No, eso es un error.
Lo que sí somos cuando nacemos, tenemos la naturaleza pecaminosa. No somos pecadores, como dicen los calvinistas, ¿no? Los calvinistas dicen que un bebé, incluso los calvinistas, un bebé, si muere un bebé, directamente se va al infierno. ¿Por qué? Porque Salmo 51 dice, David está diciendo que desde el vientre ya somos pecadores. Qué interesante. Entonces, cuando entiendo, un momento, número uno, eso es lo que Pablo no está enseñando. Nunca enseña eso. Número dos, ¿sabías que Salmos es un libro poético? David va a exagerar las cosas, va a decir en un sentido romántico, poético, lo que él quiere expresar. Y en el Salmo 51, ¿qué quiere expresar David? Arrepentimiento. ¿Y va a utilizar qué cosa? Exageraciones. A ver, vamos un momento a Salmo 51. Mira, para que veas cómo a veces hacemos un desorden. Salmo 51. Salmo 51, ustedes saben que es la oración de David tras el pecado con Betsabé. Dice ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, escucha esto, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, no en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Escucha esta parte. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué está diciendo ahí David? Yo no entiendo a veces, hermano, ¿sabes por qué? Y ahí vas a entender una cosa, que muchas veces muchos líderes utilizan textos para cimentar su doctrina. Qué interesante, porque utilizan Salmo 51:5 ¿para qué? Para decir, ah, mira, el bebé que nace ya es pecador, ya tiene la herencia de los padres, pecador, es lo que dicen los calvinistas. Pero un momento, si vamos a tomar esto literal, ¿por qué también no tomamos lo siguiente? Purifícame con hisopo. Le están pidiendo Dios que ahí con el hisopo que de una planta le estés ahumando. ¿Eso está pidiendo? ¿Está diciendo que cuando Él le limpie será blanco como la nieve? ¿O le está diciendo cuando tú me perdones, estos huesos que tú has roto se volverán a juntar? Cuando dices, se crearán los huesos. ¿Dios le rompió los huesos? No, pues David está utilizando poesía, una figura literaria, está exagerando. ¿Cuál es el punto del Salmo 51? Arrepentimiento, pues. Entonces yo no puedo tomar, aquí David no está enseñando, voy a enseñar una cosa, que los niños nacen pecadores, no está enseñando eso. Él quiere mostrar a Dios su arrepentimiento. ¿Y qué está utilizando? Metáforas, poesía. ¿Te das de cuenta? Eso es el exégesis. Por eso te decía al principio, hazte una tablita. Si alguien va a predicar de tal cosa, ajá, número uno, este libro es poético, no se puede sacar doctrina. Y si se va a sacar, lo tienen que respaldar los demás libros. Recuerde el contexto lejano. Espero que me estés entendiendo, ¿ya? Eso es lo hermoso, eso es lo hermoso, ¿ya? Repito el concepto básico. La exégesis trasciende al contexto, pasaje a estudiar, es decir, que la exégesis va más allá va más al trasfondo de la época, busca el mensaje central del libro y lo sitúa en la línea de todo el panorama de la Biblia, yendo muchas veces al idioma original del texto, con el propósito de extraer de la Biblia la interpretación y el estudiante, y no el estudiante poner su propia interpretación. Ahora, anota eso, no está en el material, no está en el material, pero anótalo. Lo contrario o lo opuesto de la exégesis es la eisegesis, tal como lo estoy pronunciando, eisegesis. Los que han escuchado ya saben, pero los que no, anótense, ¿ya? Lo opuesto, lo contrario de la exégesis es la eisegesis. Eisegesis. Ahora, mira aquí un momento, mira aquí un momento. Voy a hacer una memotemia, ¿ya? Voy a hacer una memotemia. Mira aquí. ¿Qué es la exégesis? Para resumir, la exégesis es sacar del texto, voy a levantar mi Biblia, no se ve, creo que ahí. La exégesis, espero que ahí se vea, la exégesis es sacar la interpretación del texto. Eso es exégesis. Sale del texto de la Biblia, del pasaje,
la interpretación. Eso es exégesis. ¿Qué es exégesis? Exégesis es ¿qué cosa? Meter mi interpretación al texto, hacerle decir al texto lo que no quiere decir. El caso de Malaquías, los he maldecido, por malditos sois con maldición generacional, porque no habéis ofrendado, me habéis robado, no habéis colocado el diezmo en el alfolí. ¿Qué meto yo? Digo, somos malditos, porque mira hermanos, ¿cuánto ganamos? ¿Tú cuánto ganas? 2,000. ¿Tú cuánto ganas? 3,000. ¿Y estás dando diezmo? No. Entonces, ¿qué eres? Eres un ratero, estás robando a Dios. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy manipulando el texto y le estoy metiendo, ¿qué cosa? Mi interpretación. Eso es exégesis. Dar al texto mi interpretación. Colocar mi interpretación. Por lo tanto, yo como estudioso, ¿qué tengo que hacer? Ya sé, ya he aprendido. Yo tengo que hacer exégesis, no tengo que hacer exégesis. ¿Qué es exégesis? Voy en blanco, mi mente en blanco y digo, Señor, que la Biblia me diga la interpretación correcta. Yo no voy a hacerle decir al texto lo que él quiere, sino que la Biblia me diga la interpretación correcta. ¿Ya? Voy a repetir, es que a veces, como dice Pablo en Filipenses, no, a vosotros voy a repetir porque para ustedes es bien, ¿ya? Exégesis. Exégesis es sacar del texto la interpretación. Y exégesis es colocar al texto mi interpretación. ¿Ya? Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me han enseñado, sea cual sea, esa es la interpretación y al texto le hago decir lo que realmente no está diciendo. Ese es exégesis. Exégesis. ¿Ya? A ver, hasta ahí, preguntitas. Vamos a ir con calmita con mis amados hermanos. Ya les estoy viendo ahí pálidos, no sé, o les estoy confundiendo. ¿Han entendido, hermanos? Amén. Hermano, solamente una pregunta. Para interpretar el texto o el versículo, tenemos que leer también todo el texto, ¿verdad? El capítulo. Para hacer una interpretación de lo que se refiere al capítulo que estamos leyendo, tenemos que también usar la exégesis para Muchas entender. veces, hermana, tienen que entender que la Biblia es como una ola. Hay olas calmadas y hay olas que suben, ¿no es cierto? Difíciles, ¿no es cierto? Así también es la Biblia. Hay temas claros, no necesitamos ni exégesis. No, ¿para qué saber? No es necesidad, porque ya deducimos, ya es tan claro, es tan obvio los pasajes. Entonces, no es necesario. Pero hay textos que como que nos llevan más alto y dicen, ¿y esto qué es? 70 semanas están destinados para tu pueblo y para tu santa ciudad, 69, y han pasado, no sé qué quiere decir esto. Cuando hay textos así, ¿qué tengo que hacer? Hermenéutica, exégesis, trasfondo, panorama. Ahí, entonces, ya eso va a depende del estudiante. Si hay textos claros, no le estoy diciendo que cada texto ya vayan al contexto. No, si hay textos claros, ¿no? Hay proverbios que son claros, hay palabras, hay consejos en salmos que son claros, ¿no? Pero cuando se topen con un texto, como algún erudito dijo, ¿no? Hay textos que los llaman los eruditos textos negros, ¿no? ¿Por qué? Porque son difíciles de comprender, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Hermenéutica y exégesis, ¿no? Entonces, cada paso va a ir de acuerdo a lo que tú estás estudiando. Ok, amén. Gracias, hermano, por la Amén. explicación. Amén. ¿Alguien más? Vamos a pasar a lo siguiente, señores. Sí, hermano Fernando, tengo una pregunta que me quedé, que no lo pude anotar en los 4 pasos fundamentales claves a la hora del estudio, que era la gramática. ¿Qué más era? Por favor, si me lo puedes repetir. No hemos llegado ahí, hermanito, no hemos llegado ahí. Todavía seguimos en la hoja 21, seguimos en la hoja 21 en los conceptos básicos, ¿ya? Sí, estoy acá en la los 21. conceptos. Dice el punto. Vamos a entrar ahorita a ver los 4 pasos fundamentales a la hora del estudio. Recién vamos a entrar ahí. Ok. Ok, ¿ya? Pueden ahí subrayarse en sus materiales. En hermenéutica, por ejemplo, resalten lo siguiente: histórica, gramática, cultural y contexto. Esos son los 4 pasos fundamentales de la hermenéutica, ¿no? La historia, la gramática, la cultura y el contexto. Ahí en el concepto lo dice. Y en exégesis, ¿qué se pueden resaltar o grabar? Es el trasfondo de la época, el mensaje central del libro y muchas veces
el idioma original, ¿no? Y ahí también está el panorama de la Biblia. Esas palabras claves que tú ya tienes que resaltar. Esos son los puntos claves que tú tienes que buscar. Recuerde una vez más, capaz alguien diga, no, eso es todo. No, hay mucho, mucho. Si Dios así lo quiere, vamos a estudiar reglas de hermenéutica, ¿no? O normas de interpretación, que son muchas. Y cada una es clave para interpretar, ¿ya? Pero con calmita. Recuerde que esto es algo básico, pero ya lo básico es fundamental. ¿Alguien más? Vamos a pasar, si nos. Hermano Fernando, disculpa, hay dos reglas. ¿Esas dos reglas ya lo dijo usted? No entendí por escribir. Sí, ¿Cuál es? hermenéutica y exégesis. Ok, gracias. Ok, avanzamos, ¿ya? Vamos a sus materiales. Vamos a, cuando dice, después de ver estos conceptos básicos en este estudio, brindaremos al estudiante 4 fundamentos claves a la hora del estudio, ¿ya? ¿Por qué les he hablado de hermenéutica y de exégesis? Porque si alguien ya va a ir más allá, va a toparse con estas palabras y va a toparse también con las reglas, ¿ya? Y quiero que desde acá, desde el discipulado básico, ya tengas una concepción. Cuando alguien te habla, esa es hermenéutica, has hecho una buena hermenéutica, y tú digas, pero ¿qué es hermenéutica? Eso no me han enseñado. Acá te estamos enseñando lo básico, ¿no? Que es contexto, que es exégesis. Incluso ya he abordado un poquito más. Entonces, mi prioridad es capacitar fundamentalmente lo esencial al discípulo, ¿no? Ya posteriormente pasaremos a un grado más superior donde vamos a aprender más de estas cosas, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver cuatro pasos o 4 claves fundamentales a la hora del estudio bíblico. Anote ahí. Punto número 1, preparación. Punto número 2, observación. Clave número 3, interpretación. Clave número 4, aplicación. Repito. Clave número 1, preparación. Clave número 2, observación. Clave número 3, interpretación. Y clave número 4, aplicación. ¿Ya? Es importante entender que aunque estos fundamentos son claves, no quiere decir que sean los únicos, pues en las 2 reglas que vimos anteriormente, tanto la hermenéutica como la exégesis, el estudiante encontrará más relevantes principios, fundamentos y herramientas que le ayudarán a él a un mejor estudio bíblico. ¿Ya? Siempre recuerde eso. Recuerde que estos son fundamentos, bases, pasos básicos. ¿Ya? Paso número 1, preparación. Abrimos nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 2, verso 1 al 2. Voy a pedir ahí a mi hermanita Sara que pueda leer. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 al 2. Paso número 1, preparación. Paso número 1, preparación. Voy a pedir ahí a mi hermanita Angélica también, Angelina, puedas alistarte Colosenses 1, 9 al 10. Repito, hermana Sara, 1 Pedro 2, 1 al 2 y nuestra hermanita Angelina, Colosenses 1, 9 al 10. Y empezamos con la siguiente pregunta, antes de leer el texto. ¿Qué debemos hacer antes de acercarnos a las Escrituras? La pregunta es la siguiente. ¿Qué debemos hacer? Si voy a estudiar la Biblia, el hermano Fernando me enseñó paso número 1, la preparación. ¿Y cómo tengo que prepararme? ¿Qué tengo que hacer antes de abrir? Preparación. Pero escucharemos qué nos dice el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 al 2. Adelante. Capítulo 2, verso 1 al 2. Amén. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. En el versículo 2, el apóstol Pedro nos llama a qué? A desear. Oh, quiero saber, quiero estudiar, quiero leer. Y los que estamos acá, seguramente tenemos eso. Pero el versículo 1, ¿qué dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía. Ajá. Gracias, Pedro, porque me has dado el paso 1 para prepararme. Sí, tú me estás llamando a leer, a estudiar, a meditar, a desear como niño el alimento. Sí, pero antes, ¿qué me está diciendo? Desechen toda malicia, toda detracción, toda envidia, todo engaño. Miren aquí un momento, miren aquí. Si tu anhelo es estudiar, qué lindo
espero que hayas aprendido hermenéutica, exégesis, ahorita vas a aprender más. Pero recuerda que la humildad va delante del estudio. La humildad siempre tiene que ir delante del estudio. Antes del conocimiento está la humildad. Y como humildad, ¿qué me dice Pedro? Te lo voy a parafrasear. Y sigue mirando, sigue mirando. Antes de abrir tu Biblia, ¿qué dice? ¿Has desechado tu pecado? ¿Has entrado a Dios en oración? ¿Vienes de discutir con los hijos, con el compañero de trabajo? ¿Así quieres leer la Biblia? No, 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 no. Antes de leer, prepárate. ¿Y qué hago? Confieso mis pecados. Señor, perdóname, voy a abrir tu Biblia. Sé que hoy no he sido un buen hijo, una buena hija, y tal vez he levantado la voz, tal vez he dicho algo, he pensado algo o he hecho algo. Antes de abrir tu palabra santa, santifícame. Antes de que tú me ilumines con tu palabra, límpiame de mis pecados. Desechando. Señor, antes de entrar al mar de tu sabiduría, quiero desechar la impureza con la que he venido. Qué interesante, ¿no? Gracias, Pedro. Pedro me dice, deseen como niños hambrientos. Voy a desear, pero antes, cuidado. Cuando vayas a la palabra santa y vas a escuchar la voz de un Dios santo, póstrate en rodillas, inclina la cabeza y confiesa tus pecados. Hermano, es necesario eso, pero puedo leer. No, escúchame una cosa. La Biblia es santa y el que te va a hablar es un Dios santo y nosotros constantemente fallamos. Por lo tanto, para yo tener reverencia a la palabra, temor a la palabra, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname. Sé que no he sido hoy una buena hija, no he sido hoy un buen hijo, pero antes de abrir tu palabra, quiero que me limpies de mis pecados, de mis malos pensamientos, de mis malas acciones, y me entrego a ti para que tú puedas limpiarme y restaurarme. Y así quiero yo acercarme a ti, purificándome antes, desechando mi malicia. Por eso en este estudio, hermanos, empezamos siempre orando y lo acabamos también. Y eso nunca va a cambiar con mi persona. Siempre es importante la preparación para cualquier estudio bíblico. Y no se crean, antes de que yo oro con ustedes, oro solo, para que Dios me dé fuerza, me dé palabras sabias y sanas también, y que pueda calmar mi corazón si estoy tal vez angustiado, con pecado, desanimado. Yo me purifico ante Dios, me siento aquí, abro mi Biblia y volvemos a orar juntamente todos. Eso es la preparación. Desear como niños, sí, pero antes desechen sus pecados, porque están entrando a un lugar santo. Recuerda lo que dijo la zarza ardiente, en este caso Dios a Moisés, sácate tus sandalias, porque el lugar al que estás entrando es un lugar santo. Y cuando yo abro, en primera instancia, abro así mi Biblia, voy a comunicarme con Dios santo. Y yo no puedo ir sucio. Señor, límpiame, límpiame. ¿Te das cuenta? Qué interesante, qué importante la preparación. Pregunta número 2, inciso B. ¿Cuál debería ser el contenido de nuestra oración mientras nos preparamos para estudiar la palabra? Buena pregunta, repito. ¿Cuál debería ser el contenido de nuestra oración mientras nos preparamos para estudiar la palabra? Pedro me dice que debo desecharme de malicia y hipocresía, pero solamente es eso. Algo más nos va a añadir Pablo en Colosenses. Lea, hermanita Angelina, ¿lo tienes? Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Escuche la lectura. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Entonces, en la preparación, un punto clave, una herramienta clave es la oración. Número 1, me limpio de mis pecados, me acerco a Dios para que Él me pueda limpiar y pueda perdonarme de toda la suciedad que he podido hacer, no solamente en el día, sino también en la semana. Pero cuando yo voy a estudiar la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Una vez después de haber confesado mis pecados y después de haber recibido el perdón de parte de Dios, ¿qué más pido? Señor, como dice Pablo acá, ¿no?
ayúdame a tener sabiduría, qué interesante, ¿no? Inteligencia espiritual. Ah, o sea que hay inteligencia espiritual, sí. Hay inteligencia humana, sí. Vemos hay abogados, vemos hay arquitectos, vemos hay profesionales con PhD muy capacitados, ¿sí o no? Los que están creando, por ejemplo, los robots ahora son una gente con un alto coeficiente, ¿sí o no? Es una inteligencia humana. Pero Pablo dice aquí, yo oro para que tengan una inteligencia humana, no. Para que puedan ser inteligentes en el aspecto humano, no. Yo oro para que ustedes, y esta es la oración también de nosotros, Señor, aunque no me des inteligencia humana, dame inteligencia espiritual. Y es por eso que siempre animo a las hermanos mayores, acá en Bolivia, por ejemplo, en mi país, la mayoría de personas mayores arriba de los 60 años, muchos no han tenido la oportunidad de estudiar y algunos tristemente no saben leer. Y eso uno puede desanimar, no, no sé leer, pero estudiar me dices a mí, yo no sé leer, pero recuerda una cosa, hay una inteligencia espiritual que Dios puede brindarte a ti, como dice Santiago, da Dios a todos, reparte como Él quiere. Entonces, no es importante, Pablo, no oren por la inteligencia del mundo, el conocimiento, fama, tener tal vez una carrera grande, tener maestrías, doctorados, sí, en el mundo puede ser brillante, pero una cosa te estás olvidando, estás prefiriendo la inteligencia humana y estás desechando lo más importante. ¿Inteligencia qué cosa? La inteligencia espiritual, de conocer a Dios, como dice el apóstol, el profeta Jeremías en el capítulo 2, ¿no? Si alguien tiene de qué gloriarse, dice el profeta, hablando de parte de Dios, si alguien tiene de qué gloriarse, de que es muy fuerte, de que es valiente, de que tiene muchas cosas, la inteligencia, la fuerza y la valentía, no, 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 a mí no me interesa eso, diría Dios. El que tiene de qué gloriarse, el que tiene de qué jactarse, que jacte de eso, de que me conoce y me entiende. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando yo voy a entrar, antes de entrar a las escrituras, ¿qué tengo que decir? Señor, delante de ti está un hombre, una mujer, que tal vez no tengo muchos conocimientos, tal vez no sé muchas cosas, pero Señor, quiero que me des y me ayudes a tener inteligencia espiritual de qué? De conocerte, de entenderte, Señor. Yo quiero o prefiero más la riqueza intelectual, espiritual que es conocerte y entenderte. Quiero conocerte, quiero entenderte. Y para ello yo voy a desgastar mi mente, mis habilidades y mi conocimiento. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, me purifico de mis pecados y ¿qué hago? Señor, no es como digo, Señor, ya con tu varita mágica tócame y hazme entender las 70 semanas de memoria. O como alguien, ¿no? ¿Quieres entender? ¿Quieres el espíritu de profecía? Sí. Soplido, ya tienes el espíritu de profecía. Ya, pues dejémonos ya de esas niñerías, ¿no? Basta de esas cosas. Aquí vamos a aprender vianda, carne, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Decir al Señor que me sople o que mande, no sé, a alguien? No. ¿O que me dé un sueño y me haga entender el Apocalipsis? No. ¿Qué tengo que hacer? Orar, Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos andar agradándote en todo y lo más importante, llevándote fruto a ti en buena obra. ¿Y qué más? Creciendo en conocimiento de Dios. Ah, el conocimiento de Dios va creciendo. ¿Te das de cuenta? Los que han empezado en discipulado, por ejemplo, van a ir creciendo en su conocimiento y muchos ya lo han hecho, ¿no? Me dicen, hemos aprendido mucho. Y eso es porque el conocimiento de Dios va creciendo, va a ir seguir creciendo y no va a tener fin. ¿Por qué? Porque de donde estamos extrayendo el conocimiento es una palabra eterna y no tiene fin. Entonces, hay mucho conocimiento. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, ¿qué tengo que hacer? No como alguien viene, ¿no? Voy a estudiar mi Biblia, hay mis papas fritas, mi jugo para no dormirme. ¿Qué más? Ahí por si me da hambre, hay un helado también. No, 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 no. No has entendido nada de a dónde estás entrando. ¿Dónde estás entrando y no estás respetando la palabra de Dios? Yo voy a la Biblia con humildad y con amor de querer aprender, con un corazón predispuesto, dispuesto para que Dios pueda iluminar mi vida, iluminar mi corazón y decir, Señor, esta mente a veces no entiende, esta mente a veces se olvida. Señor, ayúdame. Y antes de abrir tu palabra, Señor, en oración, antes de abrir tu palabra, Señor, dame sabiduría. Y que cuando cierre tu palabra, yo haya podido comprender más de ti y te haya podido conocer. Eso es lo que pido, Señor. ¿Te das de cuenta? Eso es humildad, pues. Eso es humildad, queriendo conocer a Dios y queriendo entender a Dios. No como alguien dijo, voy a orar, ayunar 40 días, 40 noches para que Dios me muestre cuál es la marca de la bestia. Error, pues ya.
¿no? Entonces hay que saber separar lo que es de tal vez algo infantil o algo maduro, que es lo que Dios quiere, ¿ya? Entonces, ¿qué dice ahí? La pregunta era, ¿cuál debería ser el contenido de nuestra oración mientras nos preparamos para estudiar la Biblia? Orar por sabiduría, por entendimiento y por iluminación, ¿ya? Wow, el tiempo ha avanzado, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Vamos a avanzar, podamos llegar hasta este paso por lo menos. Paso número 2, observación. Paso número 2, observación. Como su mismo nombre lo dice, observación es el acto de observar, fijar y distinguir el libro, capítulo y texto en su respectivo grupo, destinatario y propósito. En este método de observación es muy importante que usted siga y cumpla estos pasos en los que aprenderá mucho y sabrá distinguir los propósitos y significados del libro y por sí de todo el panorama de la Biblia. 3 puntos principales. Punto número 1, que incluye la observación, género literario. Punto número 2, destinatarios. Punto número 3, propósito central. Estos 3 puntos abarcan la observación. ¿Cuáles son? 1, género literario. 2, destinatario. 3, propósito central. ¿Ya? Cuando hablamos de género literario, nos referimos a que cada libro de la Biblia pertenece a un grupo según su género, que ya hemos visto en la lección número 1. El destinatario. Cada libro tiene un destinatario para el cual fue escrito dicho libro. 3. Propósito central. Cada libro tiene y cumple y muestra un propósito para él o los destinatarios por el cual fue escrito, ya sea en presente o futuro. En un panorama final diríamos que la observación nos ayuda a distinguir a qué grupo o a qué destinatario y cuál es el propósito de cada libro, capítulo, versículo de las Escrituras. Para un mejor entendimiento, vamos a ir a los ejemplos. Pero antes, hermanitos, quiero un poquito resaltar esto, ¿ya? En la observación, es como alguien dijo, ¿no? Un día estaba enseñando, ¿no? Acerca de esto. Dijo, hermano, ¿qué es observación? Hermano, es observar el panorama, ¿no? Y de verdad, eso es observar, como el mismo nombre lo dice, observar. Voy a observar, pero en este caso no el paisaje. ¿Qué voy a observar? El texto, ¿no? Observo atentamente, observo atentamente y 3 cosas o 3 principios, 3 puntos voy a observar en el libro, en el texto, el versículo, el capítulo que yo quiera estudiar. ¿Cuál? Género literario. Por ejemplo, hoy quiero estudiar, no sé, estoy muy como que muy iluminado, quiero estudiar Proverbios. Muy bien, voy a Proverbios, tal capítulo, etcétera. Y antes, observación. Proverbios, ¿a qué grupo literario pertenece? Me anoto. Voy a estudiar Proverbios, pero voy a entender una cosa. Proverbios pertenece al grupo poético, ¿no? Pertenece al grupo que tiene más poesía, ¿no? Ese es su género literario. Muy bien. Número 2, destinatario. Proverbios, ¿a quién se escribió? Y empiezo a distinguir, ¿no? Proverbios se escribió para los sabios, para que entendieran, etcétera, ¿no? 3, propósito central del libro. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito tiene? Porque cada libro tiene un propósito. No se escribieron así al azar. Entonces, 3 cosas voy a anotarme claves, ¿ya? Por eso es muy importante tener un cuadernito de notas ahí. Hoy voy a estudiar Joel, ¿no? Y para estudiar Joel, número 1, género literario, profético. Número 2, ¿para quién se escribió? Voy a colocar para tal reino, ¿no? Para tal reino, sea judeo, sea Israel. 3, ¿cuál es el propósito central? El día del Señor, ¿no? El castigo futuro a ella. Voy a anotar. Muy bien. Tengo mis 3 observaciones. Con esos 3 empiezo a observar el texto. ¿Ya? Eso es la primera etapa, que es observación. Ahora vamos a ir a los ejemplos. Ahí espero que todos participemos, ¿ya? Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. En sus materiales, amados hermanos, tienen ejemplitos ahí, ¿ya? Y vamos a empezar primeramente por el ejemplo número 1, que está hablando de libros. Levíticos. Alguien que me diga a qué grupo literario pertenece Levítico. Al grupo de la Torá, de la ley. Eso.
al grupo de la ley, de la Torá, ¿no es cierto? Al grupo de la ley, o como conocemos ahora, Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Podemos utilizar la palabra la ley, que es más, ¿cómo les digo? Más propio, ¿no? Del sentido de los 5 libros del Pentateuco. Los 5 libros son la ley de mosaica. 2, destinatario. ¿A quién estaba escrito el libro de Levítico? Creo que eso está muy fácil. A ver, Al pueblo de ¿alguien? Israel de ese tiempo. Al pueblo de Israel de ese tiempo. Eso. Estaba escrito al pueblo de Israel, a las 12 tribus, ¿no? A las 12 tribus. Y el propósito. A ver, participen. ¿Cuál era el propósito por el cual se escribió Levítico? La ordenanza. Darle las leyes al pueblo de Israel, la ordenanza De parte de Dios. de parte de Dios. ¿Será que eso está bien? A ver, ¿qué dicen los demás hermanos? Porque en la ley se le describe en Éxodo, ¿no? Pero Levítico. ¿Alguien ha leído Levítico, hermanos? ¿O todavía no? A ver. Si no me equivoco, eran las instrucciones para los sacerdotes, los levitas, con respecto al santuario. Claro, Eso, las instrucciones de la ley de Moisés. exacto. Exacto, ¿no? La purificación del pueblo judío a través de ¿qué? Los sacrificios. Vamos a Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5, ahí vamos a ver el propósito. Solo es un texto, ¿ya? Hay muchos en Levítico, pero recuerden que el propósito tiene que salir del mismo libro, ¿ya? Levítico capítulo 5, a ver, ¿quién es ágil con la Biblia? Levítico capítulo 5, verso 14 al 16. Recuerden que estamos en el tercer paso, el propósito del libro. Levítico 5, 14 al 16. A ver, ¿quién lo ha encontrado? ¿Nadie? Amén. Adelante. 14 al 16 me dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Dice el libro de Levíticos 5, 14 al 16. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová, un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Amén. Gracias, hermanito. Entonces, si vemos Levítico de manera general, vamos a ver que en Levítico Dios demanda o da los estatutos para la orden sacrificial, de cómo se iba a purificar el pueblo a través de sacrificios que ya estaba contemplado en la Pascua que se celebró antes de la salida del pueblo de Israel de la nación de Egipto, ¿no? Pero en Levítico se especifica más, quiero así, del cordero sin mancha, perfecto, tiene que ser así, el que no tenga traiga palomillo, traiga, etcétera. Se va a especificar más cómo tiene que ser los sacrificios y las ordenanzas. Y en Levítico, Dios va a colocar a una tribu como encabezadora de todo esto. ¿Cuál? La tribu de Leví. ¿No? Entonces, si observo el texto, digo, voy a estudiar hoy Levítico. Muy bien, número 1, pertenece a la ley, al Pentateuco. Es un libro escrito por Moisés. Número 2, ¿a quién? ¿A la iglesia? No. ¿A los gentiles? Menos. ¿A quién? A la casa de Israel. ¿Y cuál es el propósito de Levítico? Ya sé. Es dar las ordenanzas acerca de los sacrificios y ofrendas para que el pueblo se purifique delante de Dios. Y en Levítico hay una tribu que va a ser la cabeza, la protagonista. ¿Cuál? Leví, de la tribu de
Aarón. Ya sé las partes claves. Después, ¿a qué voy a ir? Al paso número 2. ¿Cuál? Interpretación. Después vamos a ver eso, ¿ya? Estamos solamente en la aplicación, perdón, en la observación. Estoy observando el texto, utilizando los 3 pasos. Ejemplo número 2. Nehemías. Ahora sí. Amados hermanos, ¿a qué grupo pertenece Nehemías? ¿Mm? Histórico. Si estamos utilizando la Tanaj, sí estarían históricos, pero si vamos a utilizar lo que tenemos ahora, que es válido también, en la agrupación de los 5 que tenemos. Los libros proféticos. Eso. Específicamente en profetas menores, ¿no? En profetas menores. Entonces, ahí yo anoto, ¿ya? Ustedes en el material tienen los 3 puntos, ¿no? Y eso es bonito porque pueden ahí guiarse. Nehemías, grupo, ahí voy a colocar profetas menores, ¿no? Profetas menores. Destinatario, ¿la iglesia? ¿Los gentiles? No. ¿Quién? El pueblo de Israel, porque todo el Antiguo Testamento trata acerca de la nación de Israel, exceptando con algunos profetas que van a hablar a naciones gentiles, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El pueblo de Israel. Propósito. Alguien que me diga cuál es el propósito de Nehemías. A ver. La construcción de la muralla de Israel. Eso. La edificación o el comienzo del segundo templo después que va el primer grupo con Zorobabel, ¿no? Nehemías y Esdras van a dar continuidad a la construcción del segundo templo. Recuerden que el primer templo ha sido destruido por los babilonios, ¿no? Entonces, Nehemías, que era copero del rey, va, ¿no? Hasta Israel y empieza la construcción del segundo templo, ¿no? Pero también Nehemías, recuerdan que era un maestro que estaba enseñando la ley, ¿no? Estaba enseñando y levantando al pueblo con ánimos en torno a la predicación de la palabra, en este caso del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahí vamos a entrar cositas, ¿no? Muchas cositas por ver. A ver, un ejemplito más. Ahí creo que no tienen en sus materiales, solamente tenemos 2, ¿verdad? Vamos a hacer un hito más, ¿ya? Un hito más. Amós. Vamos al profeta, no Amós, vamos al profeta, al profeta que fue rebelde a Dios. ¿Se acuerdan quién fue? Quien le dijo Dios, ve a tal lugar y él no quiso ir. ¿Cómo se llama? Jonás. Eso, Jonás. A ver, ahí en sus materiales, ahí al ladito anoten, ¿ya? Jonás. ¿A qué grupo pertenece Jonás? A los profetas menores, ¿no? Alguien que me diga el destinatario a cuál escribió Jonás. A Nínive. Eso, ahí, colóquele una estelita ahí a la hermanita. A Nínive, ¿no? A Nínive, ¿no? La capital de Asiria. ¿Cuál fue el propósito de la carta o el ministerio del profeta el cual estamos estudiando? ¿Cuál fue el propósito? A ver, de La Jonás. salvación de Nínive. No, ahí ya, quítele las estrellitas, quítele las estrellitas. Póngale 0. Como es el yo. Llamado al arrepentimiento. Error. No, ahí, no tiene estrellas, ¿no? Voy a menos 5 estrellas. A ver, ¿quién? Por 5 puntos extras. Pregonar la destrucción de Nínive. ¿Perdón? Pregonar la destrucción de Nínive. Bien. ¿Quién fue este? ¿Quién es ese hermano? Ahí que 5 puntos. Gracias. Muy bien, excelente. Ese es el propósito. Escuchen. Jonás no va con el propósito de predicar arrepentimiento, es más, de su boca nunca sale la palabra arrepiéntanse, porque Jonás quería que el pueblo se destruya, ¿sí o no? Señor, ¿quién estás mandando ahí? Este pueblo lastimó a tu pueblo, mátalos, ¿no? Nunca Jonás fue a predicar arrepentimiento, ni de su boca salió arrepiéntanse, ¿no? No. ¿Qué fue a predicar? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál? Enseñar el castigo, ¿no? Viene el castigo de Dios, viene el juicio de Dios sobre esta ciudad. Escuchando eso, el rey y los ciudadanos se arrepienten,
Y es más, Jonás más adelante ora al Señor y todavía está enojado, ¿no? Con Dios. Dice, ¿por qué estás salvando a este pueblo? ¿Por qué si tanto daño nos hizo? Es un pueblo gentil, pagano, etcétera, etcétera, etcétera. Lean todo Jonás para entender eso, ¿no? Entonces, ahí vemos Jonás, ¿no? Entonces, cuando yo voy a estudiar Jonás, ¿qué tengo que entender? Jonás, profeta menor. Pero en este caso ya no es a la nación de Israel, es a un pueblo gentil. Ah, ya. Entonces, entonces Dios también levantaba profetas para hablarle a las naciones. Qué interesante, eso me está enseñando algo a mí. ¿Qué cosa? Que solamente no era el trato con Israel. Dios siempre tuvo un trato con los gentiles. ¿Ya? Qué interesante es eso. ¿Ya? Propósito, entiendo. A ver, Jonás fue a predicar arrepentimiento. ¿Leo todo Jonás? No. Entonces, ¿qué fue? Fue a enseñarles, fue a declararles, a afirmarles que Dios va a mandar juicio a esa nación, ¿no? Ellos tomaron la decisión de ayunar, de perdonarse, etcétera, ¿no? Ellos tomaron la decisión y Dios los perdonó. ¿Ya? Qué bonito. ¿Quieren más ejemplos? No queremos, dice, ¿por qué? Ustedes van a hacer sus propios ejemplos, ¿ya? Ahí ustedes van a completar ejemplos de los libros. Vamos al ejemplo número 2. Ahora vamos a meternos a los textos. A ver ahora sí. Estoy aquí con 5 estrellitas para darles. Ejemplo número 2. Éxodo capítulo 31, verso 12 al 13. Vamos al pasaje. Éxodo, ahí sus materiales. Éxodo capítulo 31, verso 12 al 13. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 31, versos 12 al 13. Lo voy a leer yo porque les voy a dar chance, ¿ya? Como decimos aquí, les voy a dar chance o les voy a dar un tiempo para que me puedan responder. Escuchen la lectura y lean conmigo y traten de observar el texto. El libro es un poquito más fácil, ¿no? Pero ahora vamos a entrar al texto, ¿ya? Éxodo capítulo 31, versos 12 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, en el día sábado, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Alguien dígame, creo que está muy fácil se les ha puesto, hermanos. A ver, pero ya díganme, ¿a qué grupo pertenece Éxodo? El Pentateuco. Torah, ¿No ve? Torah. Ya. Ya, también válido, ¿está bien eso? Ya, destinatario, según el texto que hemos leído, ¿a quién le está hablando? A los hijos de Israel. Ah, qué facilito, ¿no? Muy fácil se lo he puesto. Ahora aquí el propósito. El propósito. Guardar ¿Mm? el día de reposo. A ver, ¿quién lo tiene? Creo que lo dijo, ¿no? Guardar el día de El día de reposo. Eso. El propósito es que Dios está demandando a la nación de Israel que guarden las fiestas y el sábado, porque ese mandamiento que era una señal del pacto, ¿no? Una señal del pacto que Dios hizo con la casa de Israel. ¿En dónde? En el monte Sinaí o el monte Horeb, ¿no? Entonces ahí tú colocas propósito, establecer un pacto en demanda a guardar los sábados por ser señal de Dios e Israel, ¿no? Ahí está el texto. ¿Ya? Vamos a otro texto. Vamos a Jonás. Mira, tenemos el ejemplo 2 Jonás. Vamos a Jonás. Jonás capítulo 3. Creo que ya les ayuda mucho. Pensé que no estaba Jonás. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Vamos a Jonás. Ahí vamos al libro de Jonás. ¿El que lo ha encontrado? A ver, ¿quién es más rápido? Jonás capítulo 3, verso 4 al 8. ¿Quién ha encontrado? Lea nomás. 4 al 8. Amén. Adelante.
Adelante, hermano, lea. Ok. Jonás, capítulo 3, verso 4 al 8, dice lo siguiente. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéndose de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, levantándose de su silla, y echó de sí su vestido, y crióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco de los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y cubiértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Amén. Bueno, ya, eso creo que ya está clarito, ¿no? Jonás, ¿a qué grupo pertenece? Profetas menores. Destinatario, el pueblo de Nínive. Y propósito, ya lo sabemos, proclamar el juicio de Dios, ¿no? Proclamar el juicio de Dios. Él les ayude. Yo no pensé que estaba Jonás ahí. Muy bien, ¿ya? Entonces, tarea para ustedes. Me van a hacer 3 ejemplos de libros y 3 ejemplos de textos, ¿ya? 3 ejemplos de libros y 3 ejemplos de textos. Hermano, ¿tan fácil de estudiar? No, recuerde que es el paso número 1. No se me haga ya los maestros. Estamos en la observación. Esto es lo más básico. He observado el texto. Ya he observado el texto. Después vamos a pasar a la interpretación, que va a ser un poquito más complejo y también vamos a tener estudios, ¿ya? Así que, tarea, anótense ahí. Voy a repetir porque después me dicen, hermano, no me acuerdo, no dijiste. A veces se nos guarda la memoria, ¿no? Cuando escuchamos tarea. 3 ejemplos de libros y 3 ejemplos de pasajes bíblicos, es decir, de textos, ¿ya? Decir de textos. Muy bien, haga su lectura, sea observativo, sea observativa en cada detalle y mientras avance a su lectura, busque y anote datos como palabras claves, como lo que hemos visto, destinatarios, grupo literario y el propósito del libro. Hermano, pero si nunca he leído, por ejemplo, Abdías, ¿cómo voy a saber el tema principal, ¿no? El propósito del libro? Entonces, ahí tú tienes que utilizar la lectura observativa, ¿no? Entender lo que estás leyendo. Entonces, claramente en lo que tú vas a leer, tienes que tratar de encontrar el propósito, ¿no? Del libro entero, ¿no? ¿Qué propósito tiene el libro entero? Entonces, trata de hacer ese ejercicio. Yo te animo a que puedas estudiar. Y si no has entendido la primera vez, vuelve a leer. Vuelve a leer hasta que por lo menos puedas sacar, yo pienso, según lo que estoy estudiando, que este es el tema central, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a aprender la Biblia. Y esto es el paso fundamental para ir a la interpretación, ¿no? Y no cometer errores. Cuando cuando dice Éxodo, cuando dice ahí el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento dice, guardarán mis días de reposo, ustedes, porque es santo para mí, dice Dios, ¿no? En Éxodo capítulo 20, y uno dice ahí, ya sé, antes voy a observar. Mucha gente me dice que hay que guardar sábado, que sin sábado es el día del Señor, que sin sábado me voy a morir. Ya muy bien, pero yo voy a ir a la observación. Vamos a Éxodo 20, digo. Y Éxodo 21, ¿cómo empieza? Habla a los hijos de Israel, a los que saqué de la nación de Egipto. Y yo me pregunto por raciocinio, ¿no? A ver. Yo soy boliviano, yo soy chileno, yo soy argentino. Pero yo no soy judío. Es más, yo nunca estuve en Egipto, ni de paseo, ni de turista, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo ahí? En mi observación me voy a sacar una conclusión. Este texto no es para nosotros, la iglesia. Ya, la observación me sirvió, ¿viste? Ahora voy a interpretar. Eso es otro paso. ¿No ve qué lindo la observación? Es muy hermoso.
¿no? Entonces, la observación nos va a ayudar mucho en ese sentido, ¿no? El tema, los personajes principales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Éxodo 20, es para la nación de Israel el sábado, y dice el texto que hemos leído en Éxodo, dice, será con ustedes un pacto perpetuo. Dice con ellos, a la casa de Israel. A ver, yo soy judío, no, yo soy latino, soy argentino, etcétera. Por lo tanto, ese texto no es para mí. ¿Pero qué tengo que hacer? Voy a interpretar el texto. A ver, eso es otro paso. Entonces, amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. La hora nos ha vencido. Yo sé que querían llegar un poco más, yo quería acabar interpretación por lo menos, pero ya va a ser un poco más profundo. Ya la interpretación va a ser un poquito más profundo y vamos a abarcar mucho de dos campos que son la hermenéutica y la exégesis, ¿no? Recuerden que no es necesario que les diga, hermanos, voy a utilizar hermenéutica. Ustedes ya tienen que entender, el hermano está utilizando hermenéutica. ¿Por qué? Porque está yendo al contexto, está yendo al trasfondo. Y ustedes ya tienen que saber distinguir, si estoy utilizando contexto, estoy utilizando hermenéutica o parte de las reglas de hermenéutica, ¿no? Entonces, poco a poco ustedes tienen que familiarizarse con las reglas de estudio. Muy bien, es muy importante entender eso. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ha sido para mí un placer poder estar juntamente con ustedes y mis hermanos aquí en el Zoom y poder estudiar el discipulado juntamente todos en esta segunda entrega de la lección número 2, cómo conocer y estudiar tu Biblia. Te animo a ti a que puedas estudiar tu Biblia, conocer tu Biblia y a que puedas ver los videos y poder seguir edificando de la palabra. Si tal vez hasta acá este video te ha edificado, te animo a que puedas compartir con otros y poder llegar a más personas que quieren realmente conocer la palabra, que quieren estudiar, que quieren saber de normas, de cómo interpretar la Biblia. Y esta reunión, esta clase, este material y este estudio también que se ha hecho es para ustedes, para que podamos edificarlos y poder enseñarlos pasos básicos para poder aprender la Biblia. Te animo en el nombre del Señor y en el amor de Cristo a que tú puedas estudiar tu Biblia y compartir estos videos que lo hacemos con humildad, con amor y lo más importante, creyendo en que Dios llevará su palabra a cada corazón donde Él quiera llevar. De mi parte ha sido un placer. Que la gracia, la paz y la misericordia sea contigo. Bendiciones, amados hermanos.